El primer tramo del discurso del presidente Alberto Fernández, muy puntual, a las 12 comenzaba con esto tal cual estaba pactado. Pero sin duda una de las partes más fuertes, Daniel, fue aquella en donde le habló a la oposición, le recriminó que dejaron sin presupuesto a su gobierno y fue directamente a lo más importante, que es el tema de la deuda. Tal cual, y allí dijo que hay que investigar el origen de la deuda tomada durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Macri, lo que generó que en ese momento, como decíamos en la apertura, se levantara y se retirara parte de la oposición, sobre todo el sector del PRO. Insistió con la querella que fue anunciada justamente hace un año en el discurso de apertura de sesiones del año 2020. Veíamos cómo se retiraban los diputados, parte de los legisladores de la oposición. En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto. A lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en el año 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad, que jamás fue un paquete cerrado, que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras. Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año. Convoco a todos y todas a reflexionar con humildad. Y debo dejar tranquilo a los compatriotas que me están escuchando. Me dejaron sin la herramienta del presupuesto, es cierto. Pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que prometimos a millones de argentinos y argentinas en la campaña electoral. Con esas convicciones, déjenme introducirlos al tema de nuestra deuda externa. Propongo recordar cómo llegamos hasta aquí. En el año 2018, el entonces presidente Mauricio Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por un monto total de 57.000 millones de dólares. Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento, ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado asumía al tiempo de tomar esa deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central, porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo nos quedó una deuda externa impagable. Una de las partes centrales entonces del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa este mediodía en el Congreso. Vamos a empezar el análisis con Nicolás Fiorentino de lo que fueron los ejes de este discurso. Nico. Sí, lo que veíamos recién era algo que se le venía reclamando al presidente Alberto Fernández, ¿no? Que introduzca dentro de su discurso las responsabilidades políticas de Juntos por el Cambio, puntualmente del gobierno de Mauricio Macri respecto a lo que fue la toma de la deuda con el FMI. Pero Dani, trajimos para ver 5 puntos, tratamos de dividir en 5 segmentos, un discurso de 1 hora y 31 minutos, así que es muy corto, pero para también entender un poco, segmentar de qué habló el presidente hoy. Lo hecho y lo que viene. Si vos ves, sobre todo el inicio del discurso, arranca haciendo una valoración de sus primeros 2 años de gestión, una avalancha de datos respecto a industria, salarios, etcétera. Ahora, cuando vos ves lo que viene, ahí las señales no fueron tan claras y si vos peinás un poquito el discurso, encontrás algunas palabras como, por ejemplo, habló de logros paulatinos y continuos, cosas que, según el presidente, va a permitir el acuerdo con el FMI. También habló de una expansión moderada del gasto público. ¿Qué significa esto? El presidente advierte que una vez hecho el acuerdo con el FMI, no es que la economía va a volar y va a explotar, sino que el propio acuerdo con el FMI va a representar de alguna manera un corset, una segmentación, un recorte de lo que el Estado puede hacer, aunque sí valoró positivamente que, a diferencia de otros acuerdos con el FMI,
Este trae explícitamente la posibilidad de crecer en simultáneo a medida que se va pagando. Bueno, el acuerdo con el FMI, lo que más se esperaba era ver si sumaba algún tipo de precisión. La realidad es que no. Respecto a lo que ya conocíamos, los lineamientos más gruesos, los trazos más gruesos del acuerdo, lo único que aclaró hoy el presidente Alberto Fernández fue cómo va a ser la segmentación de las tarifas públicas para poder cumplir sobre todo con lo que es la caída del déficit fiscal acordado con el FMI. Una segmentación de la que igual hay que decir que va a ser muy difícil de hacer, atada a salarios. Ahí estoy hablando con gente de AFIP y de otros segmentos, que no es una tarea sencilla, difiere bastante de lo que conocimos hace un tiempo por una cuestión estrictamente geográfica. Pero la realidad es que del acuerdo, lo más grueso, no sumamos más datos. Sabemos cómo va a ser en términos generales, pero no hubo datos ahí. Sí sabemos que hay contactos permanentes en las últimas horas entre el Ministerio de Economía y el staff técnico del FMI, así que podría ser cuestión de horas que se conozcan ya un poco más fino del acuerdo. Pasamos al tercer punto, que es el mensaje al kirchnerismo, que está también atado al punto anterior. ¿Qué le dijo el presidente Alberto Fernández al kirchnerismo? Básicamente dos cosas. Es, por más que protesten, por más que pataleen, el acuerdo es este. No hay mejor acuerdo que este. Ratificó esa posición del gobierno. Es lo mejor que se pudo conseguir. Y otra cosa que le dijo al kirchnerismo adentro del Congreso fue: el Frente de Todos nació como una respuesta al desastre del gobierno anterior. Eso lo dijo en forma literal, pero dijo que para poder sostenerse en el poder hay que representar a las mayorías. Hay que encontrar mecanismos para representar a las mayorías. Eso para mí es un mensaje muy claro hacia las tensiones internas del Frente de Todos. Vamos al cuarto punto. Bueno, la mención a Macri. Recién arrancamos la columna hablando de esto, Dani, que se le reclamaba al presidente Alberto Fernández que introduzca el nombre de Mauricio Macri en la discusión del acuerdo con el FMI. Bueno, lo introdujo puntualmente, así le fue también, ¿no? Porque cuando habló de Macri, habló de lo que es la querella iniciada por el Estado para investigar qué fue de esos 44.700 millones de dólares que llegaron del FMI, qué pasó con eso, qué pasó con la fuga, quiénes la fugaron. Bueno, ese fue el momento en el que Juntos por el Cambio abandonó el recinto. Eso lo vamos a ver en un ratito. Y nos queda un punto más, me parece, que es, bueno, la lupa en la Corte. Estaba la Corte Suprema. Ahí hay que arrancar diciendo que la semana pasada había pedido a la Corte Suprema asistir por Zoom. Es decir, no quería ni ir, ni siquiera participar de la Asamblea Parlamentaria. Finalmente fue, ¿qué dijo el presidente? Para mí, casi que te diría el tramo más duro de su discurso, acusó a la Corte Suprema de ser cómplice del poder económico. ¿Por qué? Porque cajonea una definición sobre el fallo judicial de primera instancia que frenó el decreto que digamos, nombraba a las telecomunicaciones como un servicio público, por lo cual, al estar frenado ese decreto, deja del Estado poder regular los precios y volaron los precios de las telecomunicaciones, sobre todo en el mes de enero. Y también volvió a mencionar la posibilidad de la Corte, de un cambio en la Corte. Dijo literalmente que la conformación y funcionamiento de la Corte también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Una definición contundente diciendo hay que cambiar cómo se construye la Corte, cómo está conformada y cómo trabaja, pero no dijo cómo y tampoco dio señales de que el Poder Ejecutivo vaya a enviar un proyecto en el sentido, dejó la responsabilidad en el Congreso. Bien, en este tema lo vamos a ampliar también con Néstor Espósito y por supuesto seguimos el análisis con Nico.